De los bienes más preciados y de las bendiciones prometidas en la palabra de Dios más anheladas por nosotros es lo que llamamos el reposo de nuestras almas. Jesús quiere reposo para nuestras almas. El reposo es ser libres de las cargas que llevamos. Si se supone que al ser hallados por Cristo hemos ido a la cruz y allí dejamos nuestras cargas, las cuales fueron también clavadas por siempre en aquella cruz, ¿por qué el pueblo de Dios sigue cargado? Hoy encontramos en la palabra de Dios una maravillosa promesa del Señor cuando dice en Mateo 11, «Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar». Y con base en esta promesa, el estudio para hoy se llama Humildad en Cristo, el camino del reposo. El Señor Jesucristo, en su maravillosa gracia e infinita paciencia para darnos a entender las verdades del Evangelio, ha usado como ayuda didáctica ejemplos de la naturaleza y de la creación que nos hacen ver de una manera más sencilla una verdad. Cuando nuestra agitada y conmocionada manera de vivir no nos permite entender lo más obvio o evidente del poder de Dios, el Señor Jesús utiliza ayudas para hacernos entender. Él ha usado al viento para hacer entender la obra del Espíritu Santo, las flores y las aves para explicarnos la misericordia, la fidelidad del Padre. Pero uno de los ejemplos, además de ser siempre hermoso, es, en mi parecer, uno de los más dicientes. Posiblemente porque todos hemos pasado por esta época y es cuando el Señor toma el ejemplo de los niños. La Biblia nos hace referencia a la infancia como la época de la vida en la que el hombre tiene la aceptación divina. Fíjense en Mateo 19:14 cuando dice, «Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Y también dice en Mateo 18, «Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe». Si pudiéramos recordar nuestra infancia, nuestra primera infancia, recordaríamos que en este tiempo éramos libres de cargas, al menos de muchas cargas que hoy llevamos. ¿Y quién de nosotros no quisiera volver a la infancia? No para recorrer el camino que ya recorrimos, sino para experimentar de nuevo una vida libre de cargas que hemos asumido y otras que nos han impuesto. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje a todos aquellos que descargan sus iras y sus frustraciones en los niños, en sus hijos, en los que aún son libres de cargas, que aún tienen la inocencia y el gozo de su humilde condición. Estos niños que poco a poco van heredando la raíz de amargura que sus padres y otros adultos alrededor les transfieren. Piénsalo, los adultos transmitieron ira y enojo a tu vida. ¿Vas a hacer tú lo mismo? Antes de hacerlo, te regalo este versículo que dice que los ángeles de Dios darán testimonio de las agresiones contra cada uno de los inocentes, de los que son libres de maldad. Mateo 18:10 dice, «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». El pasaje base que hoy vamos a estudiar tiene precisamente a los niños como ejemplo. Vayamos en nuestras Biblias a Mateo 11:25, donde dice, «En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». Hace un paralelo entre los sabios y entendidos versus los niños. Me recuerda Mateo 5:8 cuando dice, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». A ellos se ha revelado y se revelará el Señor y sus verdades. Lo que las almas contaminadas ya no pueden ver, los niños lo pueden ver. Jesús dice ahora que todo le ha sido entregado y la potestad de revelar al Padre. Sigue diciendo, «Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar». ¿A quién Cristo quiere revelar al Padre? Lo quiere revelar a los niños, a los que seamos como niños. Y hace la promesa abierta a todo el mundo.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero aquí el Señor nos está señalando el camino. Cristo siempre nos señala el camino a seguir, por donde recibiremos las grandes promesas espirituales. Solo hay que saber leerlo en su bendita palabra, porque siempre dice, si hacéis esto, pasará aquello. Lo que pasa es que nosotros, que vemos las verdades señaladas, el camino indicado, no lo hacemos porque no lo consideramos como ordenanza, sino como sugerencias del Señor. Así que caemos en desobediencia. Si obedeciéramos, podríamos certificar que toda obediencia trae bendición. Y el camino que Jesús nos muestra en este pasaje, en el versículo 29, es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, en el versículo 29. Y la bendición consecuente de obedecer este camino, de obedecer lo que dice el Señor, que es llevar y aprender, se traducen: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor se identifica como manso y humilde, y que su yugo es fácil, que en el griego aquí significa o tiene un significado como de agradablemente bueno. Este es un mensaje para las almas cargadas, para aquellos hermanos trabajados y cargados, los que llevan a cuestas un motivo de súplica angustiosa permanente. ¿Qué pasa en tu vida que no te permite experimentar el gozo? Una relación con Cristo agradablemente buena, producto de recibir el yugo fácil del Señor, porque el yugo al que nos invita el Señor es a ser partícipes de su obra, de su propósito, de su obediencia. Quiero decirte, hermano mío, que la promesa de este pasaje es para ti, que llevas una carga. No importa qué tipo de carga sea: un dolor por alguien que amas, dificultades económicas, tu propia salud. Si llevas una carga, aún tienes algo que someter al Señor. Aún puedes ser más niño de lo que eres hoy. Recordemos la palabra que dice en Mateo 18:3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y dice también la palabra del Señor: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, el texto que estamos viendo en Mateo 11. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús dice que si nos hemos identificado con la humildad de un niño, nos identificamos con Él, le recibimos a Él. Y dice que la consecuencia de esa condición de humildad será hallar descanso para nuestras almas. 3 características de los niños que los hace ser humildes delante de Dios. La primera es que son inocentes. Si bien la carga de pecado que el hombre lleva sobre sus hombros es quitada por Cristo cuando lo recibe en su vida como Salvador, parece que nos encantara cargar siempre un paquete. Andamos livianos tras ser liberados, perdonados por Cristo, quitados los pecados que ya nunca serán recordados, pero volvemos a pecar y no confesamos. Nuestra relación con Dios se hace distante cada día, nuestra inocencia en Cristo se carga con pecado y nuestra vida deja de ser agradablemente buena, como decíamos que es el verdadero significado del yugo fácil, y la raíz de amargura se mete en nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. El pecado de la vida del creyente se convierte definitivamente en una carga, en un peso que no le deja vivir plenamente. Ni siquiera se puede levantar la mirada y poner los ojos en Jesús, el ejemplo de humildad por su sufrimiento, porque dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios.
El Señor es ejemplo de humildad por su sufrimiento en la cruz, siendo santo fue menospreciado, pero nos dice, aprended de mí. La carga del pecado va invadiendo de amargura la vida del creyente. Es muy probable, hermanos, que el trasfondo de una vida cargada por la ira y la amargura sea pecado no confesado. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Esto es mostrar la humildad, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en esta humildad el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. En segunda instancia, la característica de los niños es su ignorancia. Pero los creyentes nos olvidamos de quién es el que tiene la razón. Nuestra vida avanza y nos encontramos con razonamientos como lo que debe pasar en mi vida es. Y nos imaginamos un camino de bendiciones que me llevará desde hoy hasta el día de mi muerte. Así que todo lo que pasa por fuera de ese plan de vida bendecida por Dios me traerá frustración. Lo que no está dentro de ese plan me traerá frustración porque definitivamente para mí no es bueno, no se ajusta al plan. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La sabiduría que pretende ignorar la soberanía de Dios es soberbia. Tengamos en cuenta, la sabiduría que pretende ignorar la soberanía de Dios es soberbia. La soberbia trae frustración y tenemos el ejemplo de Pablo, que con soberbia, con sabiduría, creyó seguir el camino correcto y Jesús le dijo, yo te mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 16, Pablo siguió el camino de la soberbia, pero recibió frustración que le duró hasta cuando tomó el rumbo de la humillación. Allí aprendió el valor de negarse a sí mismo por amor a Cristo. En su afán por ser el dueño de su propio destino, llevaba la pesada carga de la soberbia que lo tumbó al piso y la única voz que oyó es la del Señor que dice, aprended de mí que soy manso y humilde y te voy a enseñar lo que debes pasar, el yugo que tienes que llevar, pero hallaréis descanso para vuestra alma. Tal vez tengas la frustración de que las cosas no te salen como tú crees que es lo mejor, que es lo correcto. Esa forma de pensar, mi hermano, te llevará siempre a estar cargado de insatisfacción. Vivirás trabajado y cargado. Te invito a hacer lo que hizo Pablo para nuestro ejemplo cuando dijo, prosigo a la meta, miro hacia adelante, pero no como su propia carrera, sino al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Humillados ante su voluntad, ante su sabiduría, ignorantes de lo que debe ser nuestra vida. La tercera característica de la humildad de los niños es su dependencia. ¿En quién confiamos? Un niño que camina por la calle siempre estará seguro mientras vaya tomado de la mano de su padre. Él sabe que lejos de su padre corre peligro y se perderá. Pero los hijos de Dios tenemos temporadas de excesos de confianza en las circunstancias, en que las cosas van andando tan bien que la dependencia de Dios se hace innecesaria. Asumimos las riendas de nuestro camino y nos hacemos guías de nuestras propias vidas. La consecuencia de esto es que sencillamente nos echamos a cuesta nuestros problemas, porque las dificultades siempre van a estar allí. Los peligros de la vida cristiana nunca se van a desaparecer, solo que ahora dejamos de depender de Dios y decidimos llevar la carga. La vida de los creyentes que no se despojan de su yo puedo para humillarse ante la poderosa mano de Dios y dejarle actuar, se hace pesada, triste, cargada. El Señor nos advierte y nos hace una promesa en 1 de Pedro 5:6 diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero ¿cómo nos humillamos? Dice,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros decimos que los niños son egoístas y que en su egoísmo se refleja su naturaleza de pecado, y quizás es verdad, pero no podemos negar que lo que es raíz de pecado en los niños se hace pecado evidente en los adultos. Así que nosotros vivimos trabajados y cargamos pesadas cargas porque acumulamos día tras día y año tras año todo cuanto pudiéramos acumular. Todos nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestras frustraciones. Pero, ¿qué de nuestras posesiones, nuestros dones y nuestros talentos? Todo aquello que debimos dejarlo en algún lado al servicio de alguien y en el nombre de Dios lo hemos dejado para nosotros. Así también se refleja en nuestra manera de orar. Las oraciones que no puedan faltar son aquellas que pretenden recibir el favor de Dios en cualquier situación, ya sea para nosotros o para los que amamos. Pero, ¿quién de nosotros practica realmente el orar por los enemigos? ¿O tan solo por aquellos que nos han ofendido? Nuestras oraciones no tienen como prioridad la gratitud en todo, como lo dice Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De esta forma, las cosas dolorosas de la vida, las frustraciones y dolores, todo aquello por lo que no agradecemos, no llega al Señor Jesús en gratitud para que Él se haga cargo de esto, sino que nos levantamos de nuestras rodillas de oración y alzamos de nuevo la carga para seguir trabajados y cargados. La humildad del Señor nos fue enseñada a través de su ejemplo en la cruz. Por eso es que Él dice con autoridad: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo en Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor nos manda a que aprendamos de Él, que tomemos su yugo, que hagamos lo mismo que Él, porque su yugo es fácil. ¿Pero por qué resulta fácil para Cristo este yugo? Lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuerda, hermano, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Así es, el gozo que produce el despojarse de lo que según por derecho nos pertenece, nos hará obedientes a la cruz, semejantes a Cristo y libres de carga. Mi hermano, mi hermana, esta es la promesa del Señor Jesús para nuestras almas, que despojándonos de todo lo que nos impide acercarnos a Él, despojándonos de todo aquello que nos hizo perder la inocencia, nos hizo soberbios y avaros, nos entreguemos a servirle a Él para hallar reposo para nuestras almas. El servicio a Cristo, el que nos identifica con su humildad y mansedumbre, el yugo que aprendemos de Él, no es más que dejar de pensar en nosotros mismos para darnos a la gente, darnos a las personas, desde el comienzo del día en oración, así como con los propósitos de las cosas que hacemos y pensamos. ¿Tienes problemas, necesidades y frustraciones? Déjalas a Cristo. Ya pasó el tiempo de estar llorando por nuestras cosas, de estar reteniendo las bendiciones. Es el momento de darnos a los demás, de ser humildes. Y la consecuencia de ser humildes será que hallaremos descanso para nuestras almas. Nada hagáis por contienda, dice Filipenses 2:3, o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.